Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de economía, hoy vamos a hablar de planificación y de desarrollo con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el licenciado Isidoro Santana. Le acompaña el director de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, el doctor Alexis Cruz. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispún, el jefe de redacción de cierre de Diario Libre, el periodista Nelson Rodríguez, Amílcar Nivar, subdirector de Economía, y Adonis Díaz, periodista que cubre la fuente del Palacio Nacional. En unos instantes arranca este diálogo libre con el licenciado Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días y nada, pues para mí también es un placer estar aquí con ustedes. Para todo el mundo fue una sorpresa vuestra designación en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, no por sus calificaciones, que son más que probadas, sino porque usted siempre fue un hombre del sector privado. ¿Qué lo mueve a pasarse al lado malo de la fuerza, como dice? Bueno, no, déjame decirle que aunque yo tuve mucho tiempo trabajando como consultor privado, pero al momento de yo ser designado ministro ya tenía 4 años trabajando cerca del presidente Danilo Medina en un consejo de asesores. Okay. Y había pedido una licencia por tiempo indefinido, que no sé hasta cuándo será indefinido, en mis labores de consultoría. Okay. De modo que ya tenía un buen tiempo y la razón es sencillamente que me pidieron pasar a dirigir un grupo de asesores en asuntos macroeconómicos y sociales, áreas en las cuales yo había estado trabajando por mucho tiempo, de las cuales había hablado mucho, y entonces que me tocó tratar de llevar a la vida pública las cosas en las que había estado trabajando y postulando. Muy bien, muy bien. Pues todo el mundo considera que fue una ganancia para el gobierno llevarlo a usted ahí. Entonces yo voy a comenzar con la pregunta típica. Se ha hablado mucho de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Todo el mundo la menciona, pero muy poca gente la aplica. ¿Qué vamos a hacer con la estrategia? Mira, es muy importante para el país haber definido una Estrategia Nacional de Desarrollo. Es muy importante para cualquier país tener una ruta trazada hacia el futuro. Y República Dominicana se embarcó en este trabajo, que fue un trabajo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucho intento por conciliar puntos de vista e intereses diferentes y plasmarlo en la definición de una ruta de largo plazo. Claro está, eso para asegurar que se convierta en algo que comprometa a todos los actores del corto plazo y del mediano y largo plazo, ameritaba que se llevara al Congreso y se convirtiera en una ley para tratar de que todas las instituciones, todos los grupos de la sociedad se sintieran que de verdad esto es algo que no solo nos traza una ruta, sino que nos obliga. En la práctica, en un país con no mucha institucionalidad y con una larga tradición de que cada gobierno, cada funcionario viene y aplica su propio librito y hace las cosas como le venga en gana, hace difícil que se pueda decir que todo el mundo se va a sujetar estrictamente a lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo.
y en adición cuando las circunstancias son cambiantes y hay muchas cosas que se ve a poco tiempo que era imposible seguirlo como se había previsto porque hubo determinadas circunstancias que lo cambiaron. Pero afortunadamente dentro del gobierno el espíritu que prima es el de acogerse fundamentalmente a los dictados de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Quizás cometimos el error de ser demasiado perfeccionista y tratar de llevarlo todo a metas y objetivos a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y obviamente un plan de largo plazo, que es de lo que se trata, normalmente se concentra en una serie de áreas fundamentales. Bueno, pero aún así, y aún a sabiendas de que algunas de esas metas no se van a cumplir quizás por una u otra razón, pero la línea que se sigue en las instituciones del gobierno es que tratemos de actuar lo más apegado posible a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Fuera de eso, pues cada 4 años se trazan una serie de metas ya de más corto plazo, posiblemente cosas más concretas en mayor detalle, y entonces se pone un poco más de énfasis en eso, pero las líneas maestras de trabajo de la gestión pública siempre van en línea con esa ruta trazada. Muy bien, doña Inés. Ministro, el Banco Mundial ya advirtió un desaceleramiento para los próximos años y creo que la CEPAL también. ¿Qué sectores lo frenarían o qué sectores serían los afectados y cuál sería la cifra que podemos estar pensando en alcanzar? La verdad que ahora mismo todo el mundo está un poco a la expectativa de lo que ocurra con el fenómeno Donald Trump, porque las cosas que terminen ocurriendo en materia de política económica y en términos de política en general van a inducir cambios en una u otra dirección. Incluso las perspectivas macroeconómicas tienden a alentar más hacia un incremento de las actividades económicas más que una desaceleración en el mundo en general, aunque sabemos que América Latina es una región que está siendo muy afectada, pero eso no es solamente en este año 2017, sino que eso viene desde hace varios años, por una serie de problemas que también se derivan de la economía mundial. Más tienen que ver con la transformación del aparato productivo chino que con lo que ocurre en Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos sí se prevé, a juzgar por el discurso del presidente, del nuevo presidente, y que uno supone ya que no se trata solo de un discurso, porque hasta ahora ha sido muy coherente entre lo que fue su discurso y lo que está veniendo siendo su acción, que se pueda producir un déficit fiscal, bueno, que se pueda intensificar, vamos a decir, un déficit fiscal debido a que se habla de bajar impuestos y se habla de aumentar gastos en infraestructura. Pero él lo va a negar, ¿eh? El déficit lo va a negar. Bueno, y si eso ocurre, eso podría tener algunas implicaciones en los mercados internacionales de capital, en los flujos de capitales, que ustedes saben que desde hace mucho tiempo la República Dominicana ha sido muy beneficiaria de los flujos de capitales porque no han salido huyendo de los países tradicionalmente receptores, incluso de Estados Unidos, y República Dominicana siempre ha sido un buen refugio.
Si eso cambia, entonces podría cambiar un poco las cosas y afectarnos en algunas cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con la capacidad de financiamiento del gobierno, porque ya República Dominicana es un país que está muy involucrada con los mercados de capitales internacionales. Posiblemente haya algunos otros efectos, todavía no sabemos exactamente qué pasaría con el tema de la industria y particularmente de las zonas francas, que podrían ser afectadas dependiendo de que se cambien algunas reglas en términos del comercio internacional, pero muchas de esas cosas son todavía un tanto especulaciones porque no sabemos exactamente lo que va a venir. Fuera de eso, hasta ahora no se prevé mayores cambios. El país ha sido muy beneficiado, por ejemplo, por los bajos precios del petróleo en los mercados internacionales, en términos, bueno, no solo de estabilidad interna y de alivio a los desequilibrios externos, sino también en términos de atracción de turistas, porque el turismo se ha visto beneficiado, sobre todo en los viajes largos, y ahí República Dominicana ha tenido un desempeño bastante beneficioso, no solo por lo del precio del combustible, hay muchos factores, incluyendo quizás el hecho de el temor a viajar a algunos destinos de Europa, de Medio Oriente y de cualquier parte del mundo, y como nosotros siempre todavía nos vemos, y espero que así sea siempre, como un lugar de pocos riesgos en esa cosa, bueno, pues todo eso nos ha beneficiado y uno espera que ese entorno no cambie mucho. Quizá el mayor temor sería los precios del petróleo, y las proyecciones es que si cambian no van a cambiar mucho, porque de hecho ya al nivel de precio en que ha estado en los últimos meses, parecería ser que se hace atractiva la inversión en nuevas explotaciones en diferentes países del mundo, y que eso va a servir como un elemento de contén a los intentos de subirlo mucho más de ahí. No parecería ser que el cambio vaya a ser muy pronunciado hasta ahora, pero claro, el deber de todo gobierno, y mucho más esa es la función fundamental de un Ministerio de Economía, es mantener el seguimiento, la vigilancia y alertar para que no nos agarren asando batata en el caso de que se produzcan las circunstancias. Don Nelson. Diversos sectores económicos, políticos, sociales, hasta el propio gobierno ha expresado preocupación por los altos niveles de endeudamiento y la insostenibilidad en el tiempo. Incluso la opinión reciente del FMI de la importancia de un ajuste fiscal le ha dado más pertinencia al tema. Desde su punto de vista, ¿hacia dónde que vamos? ¿Un ajuste en qué consistiría? ¿O estaría esto referido al pacto fiscal? Pero lo cierto es que hay una presión bastante seria. Sí. Mira, la idea del pacto fiscal es una idea que viene desde hace mucho, y de hecho también está plasmado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y República Dominicana es un país que, a pesar de su excelente desempeño en términos de las principales variables macroeconómicas, ha tenido problemas que históricamente no ha podido resolver. Una es que, a pesar de haberse hecho 1000 reformas tributarias, el coeficiente de tributación no ha logrado subir, casi siempre ha girado en torno a los mismos niveles. No han valido mucho los esfuerzos. Y casi siempre también, con excepción de algunos momentos históricos, el país ha operado con un déficit
en las finanzas públicas. Algunas veces muy elevado, otras veces no tan elevado. Cuando llega el licenciado Danilo Medina a la presidencia, ustedes recordarán la situación en que encontró el país con un déficit del sector público muy elevado, mucho más que lo que se creía hasta ese momento y más de lo que parecería normal. Solucionar eso implicaba hacer un esfuerzo grande de contención de gasto y de incremento de ingresos. Se hizo una reforma tributaria, subieron algo los ingresos fiscales, pero nunca en la magnitud en que se esperaba y en que se deseaba. Entonces, todo el esfuerzo básicamente descansó en volver a bajar el coeficiente de gasto público. Eso no es tan sencillo porque el coeficiente de gastos es bastante rígido. Hay muchas cosas que es difícil de bajar, pero algo se ha ido bajando y el nivel de déficit se ha ido reduciendo, pero no se ha eliminado. Al no eliminarse, todo déficit que se genera un año significa nuevas deudas con miras al futuro. Y todo el mundo está preocupado en el gobierno y fuera del gobierno porque hay que ponerle control al tema de la deuda. Y para ponerle control al tema de la deuda hay que corregir el tema del déficit. La verdad es que en el momento en que estamos, nos hemos dado cuenta de que eso es mucho más complicado de la cuenta. Porque bajar el gasto público por debajo de los niveles en que está en la República Dominicana, no nos olvidemos que tenemos un gasto público entre 16 y 18%, generalmente en torno a 16 o 17%. Que eso es anormalmente bajo en cualquier país del mundo, anormalmente bajo. Y aunque la gente se queja de que el gobierno gasta mucho, en realidad es quizá porque la gente tiene la percepción de que hay muchos gastos que no deberían tener lugar, pero no es porque el coeficiente de gasto público en República Dominicana sea alto. Entonces, eso significa que si queremos resolver de verdad el problema, el esfuerzo hay que ponerlo por el lado de los ingresos. Y eso no significa que no se puedan hacer algunas mejoras por el lado del gasto, pero aún con cualquier mejora que se haga, cuando nos ponemos a ver las grandes carencias a las que el gobierno tiene que hacer frente, las grandes necesidades insatisfechas en materia de una serie de servicios públicos, por ejemplo, en el lado de la seguridad ciudadana, de la justicia, de la salud, de la propia educación todavía, va a ser muy difícil. Lo más normal es que el gasto público siga subiendo, aunque nuestro deber es ponerle el mayor control posible para que no suba más de la cuenta. Pero el esfuerzo fundamental hay que ponerlo por el lado del ingreso. Y cuando el Fondo Monetario y casi cualquier organismo internacional se refiere a un ajuste fiscal, están pensando básicamente en eso, en que hay que aumentar el coeficiente de ingresos públicos. Ahora, ¿cómo aumentarlo? Bueno, ese es un trabajo técnico y administrativo y político también importante y delicado. La capacidad de inventiva de los economistas en esa materia ya no es muy grande, porque la República Dominicana tiene casi los mismos impuestos que tienen otros países de cualquier parte del mundo, de América Latina y de Europa, por ejemplo, de los países de la OECD.
Pero resulta que con esos mismos impuestos nosotros recaudamos poco y ellos recaudan mucho. Entonces, ahí ya no se puede plantear mucho en términos de aumentos de impuestos. Es muy difícil. Pero sí de recaudar mejor los que hay. Y sobre todo de ponerle un control mucho mayor a todo lo que tiene que ver con exenciones y exoneraciones de impuestos. Porque por ahí hay una brecha muy grande. También hay una brecha muy grande por vía de la evasión. Y de la evasión, utilizando todo tipo de mecanismos, incluyendo una informalidad demasiado grande y tratar de ir cambiando ese ambiente. Eso significa que tenemos un problema estructural fiscal, que resolverlo no va a ser algo tan sencillo ni de la noche a la mañana, pero que tenemos que seguir en esa dirección. Esperamos que mientras tanto no se presente una situación inesperada que nos obligue a actuar de manera más apresurada y radical de lo que el gobierno quisiera, pero sí tener la mente clara de que tenemos que avanzar en esa dirección. Muy bien. En el país se ha pregonado mucho el tema de que somos el que más está creciendo actualmente su economía respecto a América Latina. Sin embargo, la población no está sintiendo este crecimiento, y se habla de que no se ha sentido, más bien porque los salarios son muy bajos. ¿Qué opinión le merece esta parte? Sí, yo creo que ya es algo tan ampliamente conocido que la República Dominicana exhibe uno de los desempeños macroeconómicos más envidiables realmente, porque República Dominicana, con un crecimiento de 6.6% el año pasado y una inflación de 1.7%, eso es el número que quisiera poder tener cualquier país del mundo, ¿verdad? También es cierto que llama la atención a muchísima gente, incluyendo al propio gobierno, que una tendencia así mantenida por mucho tiempo debió haberse reflejado en mejores resultados en términos sociales. Eso es así. De hecho, la mayor preocupación es que eso no se ha reflejado tanto en el mercado de trabajo en términos de mucho empleo formal y de mejores salarios reales. Un tema que ya preocupa cada día más en el gobierno, y gran parte del esfuerzo que nos toca hacer es tratar de conservar lo bueno, pero tratar de corregir esa parte mala. Una parte importante se ha logrado, no todo lo que debió ser, ni todo lo que desearíamos, porque las informaciones indican que el gobierno, al iniciarse, ya tenemos que hablar de 5 años atrás, encontró un coeficiente de pobreza general de un 42%, y los últimos datos están hablando de un 30%. Algunas cosas tienen que haber mejorado, sobre todo porque la economía ha respondido creando un poco más empleo y esos empleos dirigiendo hacia los lugares donde hay más bolsones de pobreza. O sea, sí, pero que falta mucho. Yo diría que quizás la gran preocupación es que el crecimiento dominicano no ha sido muy competitivo a nivel internacional. Aunque hay algunos indicadores de que el índice de competitividad ha mejorado
varios indicadores que tienen que ver con eso, pero también es cierto de que no lo ha hecho en la magnitud deseable. ¿Y qué significa toda esa cosa? Eso significa que los sectores que más crecen no son aquellos expuestos a la competencia internacional. De todos los sectores expuestos a la competencia, el único que ha mantenido un dinamismo razonable es el turismo. Los demás bastante menos. Bueno, quizás la agricultura, pero los demás bastante menos. Entonces, ¿qué significa? Que entonces el crecimiento se concentra en otros sectores donde normalmente hay una mayor prevalencia del trabajo informal, donde es difícil que el mercado de trabajo genere una dinámica que mejore digamos, los salarios reales como se necesitaría para avanzar mucho más en este asunto de reducir la pobreza. Yo que de todas maneras quisiera dar la oportunidad para que mi acompañante, pues algunas cosas también puede intervenir. Cuando quiera. Mire, ministro, en los últimos días hay sectores de la oposición que han cuestionado a Punta Catalina. Creo que usted participó como de la comisión que licitó esa planta, de eso me parece. ¿Sí? Me parece que usted participó en eso. Y no firmó. Bueno, no firmó, ok. Pero mi pregunta es que si usted cree que la construcción de esa planta va a solucionar el problema de los apagones en la República Dominicana. Mira, la expectativa que tenemos en el gobierno es que quizá no lo solucione 100%, pero lo va a mejorar muy sustancialmente. Es decir, por lo menos vamos a tener capacidad productiva mayor, y capacidad productiva mayor en condiciones de bajar costos medios de compra de la energía por parte de las empresas distribuidoras. Al bajar los costos medios, eso implicará que no solo habrá apagones, disminuirán los apagones técnicos, sino también los apagones financieros, en el sentido de que ya no se estarían acumulando tanto esas grandes deudas con las empresas generadoras por no poder pagar. Normalmente lo que se espera es que la entrada en vigencia de esas plantas saque del mercado algunas plantas muy costosas que están operando ahora y que por falta de capacidad razonable de oferta, las empresas distribuidoras se ven obligadas a comprar energías en condiciones muy onerosas, y que eso dejará de ocurrir cuando entre en operación la planta de Punta Catalina. Obviamente, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande, ha estado haciendo una inversión muy grande por aumentar la capacidad de generación, y la capacidad de generación en condiciones menos costosas que la que hay en el parque actual. Y sabemos también que la solución completa no solo significa invertir mucho en la generación, sino también en la distribución eléctrica. Pero en este momento estamos en los inicios de un proyecto ambicioso de inversión en mejoría de la capacidad de distribución y en evitar las pérdidas en las redes de distribución tan elevadas. Se tienen metas relativamente ambiciosas, y lo de relativo lo digo porque el gobierno se ha propuesto como meta que para el año 2022 las pérdidas en la distribución eléctrica no superen el 15%, y 15% no se podría considerar una meta ambiciosa porque eso lo consiguen muchísimos otros países. El problema es que en República Dominicana tenemos
décadas y décadas con tasas de pérdida de distribución que superan el 30%. Es más del doble de la mitad. Sí, exactamente. Reducirla por debajo de la mitad, y para nosotros eso es ambicioso. Con eso ya uno podría esperar que se erradicarían totalmente los apagones. Tal vez, dependiendo también de cómo evolucionan las condiciones del mercado, uno podría decir que al término de la construcción de Punta Catalina ya los hayamos erradicado por completo, pero creo que hay que hacer más cosas. No, quizás ya hay que comenzar a construir la otra planta, porque la electricidad crece todos los años. Sí. Antes de pasar a la otra ronda de preguntas, quisiera volver a las dos primeras. Cuando usted preguntaba sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. Bueno, en este periodo de los 5 años se han evaluado todos los planes estratégicos institucionales de cada institución pública. Bueno, y algunos han terminado, se han iniciado. A la revisión de la misión y la visión de cada institución se ha alineado a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, sus planes estratégicos institucionales están alineados a los objetivos y las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Bajando eso un poco más abajo a nivel departamental de cada institución, elaboran sus planes operativos anuales en función de su plan estratégico. Al final de año, la institución se evalúa, mira si alcanzaron todos los objetivos, y eso nos permite a nosotros como Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo evaluar los avances que hemos ido teniendo a nivel de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En cuanto al crecimiento, hemos hecho distintos escenarios para este año ahí en el Ministerio de Economía, y en el escenario promedio estaríamos creciendo alrededor de 5.5%, que es el crecimiento potencial de la economía dominicana. La última explicación con respecto a Punta Catalina, que nos va a permitir la reducción de costos para la generación de energía, estaría contribuyendo bastante en los próximos años con mantener un crecimiento en torno a 5.5%, que es el producto potencial de la economía dominicana. Y las críticas que ha hecho el FMI a la ayuda social del gobierno, en el que se ha invertido muchísimo dinero, pero que todavía no se ven muchos resultados, porque casi mantiene en la pobreza en mejores condiciones, sin ayudar a salir de la pobreza a los núcleos que se prefieren ayudar. Mira, en realidad yo no creo que la crítica del FMI sea a la ayuda social per se, porque la verdad es que en la forma como funciona el capitalismo mundial, la ayuda social por parte del Estado se necesita, y eso ocurre así en todos los países, en prácticamente todos los países del mundo. Existen programas de asistencia que el Estado tiene que dar a la población más pobre, porque hay segmentos poblacionales tan excluidos que aún en el caso de que el Estado proveyera bien todos los servicios y la infraestructura, y el aparato productivo funcionara relativamente bien, siempre quedan en una condición tan precaria que hasta difícil se le hace aprovechar los propios beneficios que el Estado puede dar. Por ejemplo, hasta llegar a hacer uso de los servicios hospitalarios, de las escuelas, si no reciben alguna ayuda social. Claro está, siempre hay que tener cuidado con estas cosas. Una es de que no se vaya a desestimular la participación de la población en actividades productivas, de no alentar la vagancia y el parasitismo. Tratar de evitar que esta ayuda fluya a grupos que no son los que más los necesitan, y también tratar de evitar que esto pase a ser parte de una cultura. Quizá ahí es donde está el riesgo mayor,
de que de que la gente lo vea como algo que lo va a recibir siempre, y entonces que digamos no haga el esfuerzo debido para poder, digamos, superarse y pasar a la condición de que ya no necesite la asistencia estatal, graduarse, como dijo el informe del Fondo Monetario. Algunas cosas se hacen en esa dirección, como las condicionalidades para la asistencia a la escuela, para la vacunación, para todas estas cosas. Posiblemente en ese aspecto la gestión social tendría que ir mejorando sistemáticamente, y también saber que habrá momentos en que esto no puede ser financiado porque, por ejemplo, en determinadas circunstancias fiscales posiblemente haya que poner recortes importantes en esas cosas. Por eso es que siempre uno le preocupa mucho la posibilidad de choques externos, porque cuando se presentan estas circunstancias entonces se reduce enormemente la capacidad del Estado para hacer eso, pero la población pobre sufre mucho. En torno a eso, yo creo que tanto el Fondo Monetario como cualquier organismo y cualquier economista, funcionario público, tiene que tener pendiente y preocuparse de que, digamos, esto no se convierta en un problema permanente y en un problema difícil de enfrentar. Y qué sé yo, tratar de que se entienda que para todo el mundo la solución real es el empleo productivo, y que hacia ahí tenemos que ir. Ahora, ¿cuándo terminaremos de necesitar eso? Es difícil, todavía ni siquiera en sociedades como la norteamericana o las europeas se vive sin esa ayuda. Hay determinados grupos que la necesitan. Pero aquí aumenta todos los años. Mira, no es que aumenta todos los años la necesidad, aumenta la cobertura por el hecho de que se comenzó hace relativamente poco y con grupos poblacionales pequeños, con la idea de ir llegando a cubrir toda la población en las condiciones de mayor pobreza. Y eso se ha ido completando y ha ido aumentando, pero no es porque aumenta la cantidad de personas que lo necesitan. Lo que pasa es que antes había muchas personas que lo necesitaban y que no les había llegado. Y entonces por eso es que aumenta la cobertura. Ya eso hay que poner, en algún momento hay que ya parar. Oye, Inés. Dos, por si no me toca otra ronda, dos cortas. La primera tiene que ver con la pregunta de Adonis de Punta Catalina, ¿por qué no firmó el famoso informe? Y la otra, con algo que ha preguntado Amílcar, ¿cuál sería un aumento de salarios prudente, razonable, ahora que se está reuniendo el comité de salarios y empiezan a discutir? Mira, lo de la licitación de Punta Catalina, creo que otras veces que he tenido que hablar de esto ante los medios, he dicho lo mismo que les voy a decir a ustedes. Eso de participar en un comité de licitación es un asunto delicado, y más cuando se trata de una licitación tan grande. Ahí se discuten muchas cosas, y ese fue un proceso muy largo, donde cada día había que tomar algunas decisiones, y hay decisiones con las que uno está de acuerdo. Algunas ni siquiera se necesitaba mucha discusión porque se podía hacer todo por consenso, pero hay otras que no. Pero uno no puede estar saliendo a discutir esas cosas en público, uno no puede hablar de eso en público, y mucho menos ahora que ya eso está en un proceso judicial. Lo mejor es tratar de que sea la justicia la que aclare todos los pormenores de las cosas que pudieron ocurrir en Punta Catalina y en todos los contratos que ha hecho el Estado, sobre todo ahora con la Odebrecht, por el hecho de que
la propia empresa ha hablado de sobornos y esas cosas, ¿no? No creo que sea el momento indicado para yo comenzar a hablar a la prensa sobre esas cosas. Y lo del tema del aumento salarial, vamos a ser francos. Aquí los salarios se han quedado muy rezagados, tanto los salarios de los trabajadores del sector privado como de algunos segmentos de empleados públicos. De algunos segmentos, porque en el caso de los empleados públicos hay de todo, hay salarios extremos hacia arriba y hacia abajo. También en el sector privado. Y en el caso del sector privado, pues yo no me atrevería a decir un porcentaje. De hecho, ni siquiera he hecho cálculos recientes de la magnitud del rezago. Pero eso tampoco sería tan relevante, porque una economía que ha crecido muchísimo en décadas, no es cuestión de que los salarios reales se hayan quedado rezagados, sino que tendrían que haberse venido ajustando a eso, a ese crecimiento, para que todo el mundo disfrute de los beneficios del crecimiento. Ahora, es cierto, los problemas de competitividad hacen que las empresas busquen por todos los medios eludir, involucrarse en aumentos muy grandes de salario. Y lo mismo ocurre en el Estado, por los problemas de sostenibilidad fiscal de que hablábamos. Porque, por ejemplo, los que estamos trabajando en el área de la gestión económica del Estado, nos encontramos con que hay segmentos importantes de la población que trabaja en la provisión de servicios a la ciudadanía que están afectados por muy bajos salarios y que tienen que aumentar. Pero cuando uno se pone a hacer los cálculos se da cuenta de que entonces el presupuesto no alcanza para eso. Y si yo comenzara a decirte una cifra y te dijera una cifra muy grande, pues lo mismo tendría que aplicar no solo en la negociación en el sector privado, sino en la negociación con el Estado, y sabemos lo difícil que es eso. El sector empresarial se ha quejado en varias ocasiones de que en el país no existe la cantidad suficiente de divisas para suplir la demanda, para atender sus compromisos, tanto nacionales como internacionales. Hace poco usted dijo en un foro, o en un encuentro empresarial, que el país, la economía no estaba generando la divisa suficiente para satisfacer la demanda, a lo que salió al paso el gobernador del Banco Central, luego de reunirse en el Palacio con el presidente Medina, de que el país cuenta con dólares suficientes para satisfacer la demanda. No sé si estaban hablando de lo mismo, porque usted decía que la economía no lo está generando y él decía que en el país existen los dólares suficientes. El asunto es que hay un problema recurrente, cíclico con los dólares, y hay una queja muy puntual, no aparecen en ocasiones. Es posible que en ese momento no estuviéramos hablando de lo mismo, porque a lo que yo me refiero cuando hablé es que la economía dominicana, en su comportamiento histórico, no genera todas las divisas que demanda la misma economía. Ahora, eso no ha sido motivo para generar inestabilidad, porque en adición a las divisas que genera el aparato productivo, a la economía dominicana entran muchas divisas por vía de las remesas, por ejemplo. Ingresan divisas por vía de entrada de inversión extranjera, por vía de los propios préstamos del gobierno, y normalmente esas cosas tienden a equilibrar los flujos de divisas. Eso no significa que periódicamente no se puedan presentar algunos desequilibrios, y sé que ha habido muchas quejas de muchos sectores en el sentido de que la oferta disponible no llega a cubrir toda la demanda,
Y entiendo que se han hecho algunos esfuerzos para corregir los problemas estacionales que se han estado presentando. No sé si tú tienes alguna noticia, pero entiendo que ya ese en este momento no debe ser un problema muy serio. No sé, es posible porque como yo no estoy en ese ambiente, uno lo que ve son las cifras y no necesariamente lo que le pase en el día a día a cada empresa. Sí, efectivamente. En la economía dominicana y en muchas economías siempre se producen problemas estacionales en términos de desequilibrio entre la oferta y la demanda, pero a través de la política monetaria se ha estado corrigiendo, inyectando dólares al mercado. ¿Pero cuánto duran esas estaciones? Aquí dura el año entero. Sí. Pero sí, yo creo que... No, de hecho, hay un mercado paralelo ya. Ya. Usted va a un banco a buscar $100,000 y ellos no tienen para dárselo, pero en la calle hay. Y es un problema de tasa, posiblemente. Mira, yo creo que hay una cosa en la que sí tenemos que hacer conciencia. Durante mucho tiempo nos hemos quejado del modelo económico dominicano y de que hay que introducir reorientaciones. Una de ellas es esa, que una economía que crece más hacia adentro que hacia afuera y que produce que los sectores productivos que deben generar las divisas no hayan crecido en la misma magnitud en que han crecido otras cosas, y eso seguramente debe haber estado influyendo sobre estas cuestiones en el mercado. Muy bien. Don Amílcar. Dos breves y cortas sobre un mismo sector, el eléctrico. Y es que ha habido un tranque desde hace un tiempo ya en lo que respecta a la discusión del pacto eléctrico. Esa es una. Y la segunda es, ¿sería un buen negocio para el Estado vender Punta Catalina o por lo menos el 50%? Mira, es posible que sea un buen negocio en algún momento, no ahora. Y la determinación que tiene el gobierno es terminar la construcción, porque entendemos que una vez que se termine va a bajar muchas presiones sobre el mercado eléctrico. Lo del pacto, ya mañana se restablecen las negociaciones al interior del Consejo Económico y Social. Y la expectativa que tenemos es que se llegue a un acuerdo relativamente rápido. ¿Por qué no se llegó antes? Porque aún al interior de los sectores, incluyendo al interior del propio gobierno, había puntos de vista diferentes, pero el mismo gobierno le pidió un compás de espera a los otros sectores en lo que se ponía de acuerdo en torno a una serie de puntos que tienen que ver con tarifas, que tienen que ver con reducción de pérdidas, que tienen que ver con participación estatal en la generación, en la distribución, una serie de cosas, y ya hay una propuesta concreta que se va a hacer pública a partir de mañana, cuando se va a reunir nuevamente el Consejo. De modo que yo creo que ya eso debería dejar de ser parte de la discrepancia y la discusión próximamente. Don Alonso. El caballero acá hablaba ahorita de la estrategia de desarrollo. La ley 498-06 dice que esto identificará los problemas prioritarios del país y se van a resolver. Sin embargo, la ciudadanía no sabe ni cuáles son esos problemas prioritarios que le aquejan. No han sido resueltos ninguno. Entonces, en ese sentido, queríamos oír su opinión. Lo que contiene la Estrategia Nacional de Desarrollo, bueno, ahí hay claro, está educación, están los temas de salud, los mismos temas de empleo, hay temas ambientales, en lo que va también mejorar la calidad del agua, tenemos el tema de empleo y se me escapa alguno más. Mira,
Yo creo que el reto que tenemos en este periodo, por lo menos en este segundo periodo del presidente Danilo Medina, es tratar de hacer frente a los principales desafíos en materia de servicios sociales que él mencionó. Obviamente, tampoco tenemos la varita mágica, pero se está haciendo el esfuerzo en educación, se está haciendo esfuerzo en salud. Ahora entramos en un proceso de discusión para hacer una serie de reformas en la seguridad social, para tratar de hacerlo más equitativo y más eficiente. Y el presidente ha designado este periodo como el cuatrienio del agua potable, del agua potable, no del agua. Con la intención de poner un empeño especial en todo lo que sea la preservación, la producción, el manejo y el uso sostenible del recurso agua, y de llevar los servicios de agua y saneamiento a toda la población. Yo diría que esos son los desafíos fundamentales fuera de lo propiamente macroeconómico, y a eso es que le vamos a dedicar la mayor atención. Yo creo que el gran enemigo de la Estrategia Nacional de Desarrollo es el inmediatismo del dominicano. El dominicano quiere que le resuelvan su problema ya. No es que la escuela está planificada para el 20, no es ahora que yo la quiero. Sí. Y eso incluye los salarios de mucha gente que te quiere alterar los presupuestos pidiendo salarios, no quiero decir a destiempo, pero en perjuicio de otros que quizás lo necesitan más. Mira, ya que tú mencionas ese caso, la verdad es que nos ha llamado tanto la atención porque cuando el presidente Danilo Medina decidió llevar al 4% el gasto público en educación, la decisión en su primer momento en que el esfuerzo se iba a concentrar en primer tiempo en la construcción de escuelas y en la mejora de los salarios de los maestros. Eso se hizo en los primeros 4 años de todos los sectores que trabajan en la provisión de servicios públicos. Los que más se beneficiaron fueron los maestros. Y sabemos también que el momento ahora, en este segundo periodo, es mejorar la calidad de la enseñanza, que esa es la gran tarea que tenemos por delante ahora. Y entonces nos encontramos también nuevamente con problemas de presiones para seguir aumentando los salarios de los maestros, lo cual se constituye en una amenaza para poder poner el esfuerzo en las cosas que se necesitan para el objetivo que se busca ahora. Pero bueno, las necesidades humanas son grandes, los problemas salariales son grandes, y uno tampoco va a decir como que no tengan ninguna razón, pero no es el caso de mayor prioridad ahora, porque si hay unos salarios que mejoraron sustancialmente fueron los de los maestros. Claro. Yo quería volver al tema de los impuestos. Yo no sé si en el caso dominicano hay que ser un poco contraintuitivo en materia de los impuestos, porque hemos tratado por todos los medios de eliminar la contribución directa de los más pobres. De hecho, el 90% de los salarios aquí no pagan impuestos. Sí. Porque hay una extensión altísima, hasta los 30 y pico de mil pesos de salario, que impiden que los pobres paguen impuestos directos. Lo pagan por ahí, su ITEVI y todo lo que consumen, pero no todo lo que consume tampoco paga. Entonces uno no sabe si para disminuir la brecha hay que ser menos populista y más contraintuitivo y decir, no, vamos a comenzar a pagar todo el mundo y vamos a bajar quizás algunos otros impuestos de consumo, de algunas otras cosas, y poner también a todo el mundo a pagar los servicios. Nadie deja de pagar el teléfono, pero la mitad no paga la luz ni el agua. Bueno,
eso es un problema de populismo y también de escasa capacidad de administración, que también aplica al sistema tributario. No sé si tú querías decir algo relacionado con eso. Bueno, mira, hay algunos economistas que plantean los llamados impuestos flat, que significa bajar la tasa, pero ponerle impuesto a todas las personas. Hemos hecho ejercicio allá en el ministerio y no, en algunos casos no se recauda lo mismo. O sea, si lo que estamos buscando es un aumento de la recaudación, probablemente ese no sea el mecanismo. Quizás pudiera estar un poco más orientado a hacer una política social focalizada. Algunos países, el bono gas, por ejemplo, que hemos implementado en algunos países, se han focalizado y ponen a todo el mundo a pagar la electricidad, pero se le da un bono particular a los grupos más vulnerables para pagarlo. Quizá esos pudiéramos expandirlo más, pero como decía el ministro hace un rato, tener que expandir un poco más la base o los grupos vulnerables a los que le vamos a dar este subsidio, también tiene una presión fiscal hacia el Estado. Pero en general, digamos... yo quería decir que, mira, elevar el pago de impuestos por toda la población, que es algo que sabemos que se necesita, pero no es algo tan sencillo. Eso es algo que, mira, es motivo de grandísimas discusiones. Y todo lo que desearíamos los economistas es que evitar tener que estar castigando a los pobres con los impuestos al consumo, porque la estructura de financiamiento del Estado descansa en los impuestos directos. En América Latina no hemos sido muy exitosos en eso, y particularmente en la República Dominicana. Posiblemente haya que pensar en eso, en llevar a que la gente comience a pagar, aunque sea tasas modestas de impuestos sobre la renta desde escalas relativamente bajas. Porque es verdad, es decir, si juntamos el hecho de que la tasa que se comienza a aplicar comienza a un nivel relativamente elevado y que la inmensa mayoría de la población asalariada no llega hasta ahí, pues entonces tenemos un serio problema y eso se constituye en un estorbo a la capacidad de aumentar la recaudación. ¿Y en la lucha contra la evasión se avanza? ¿O es una batalla como que perdemos? Mira, a mí no me gusta mucho cuando tratamos estos temas concentrarme en el muy corto plazo, sino mirar las cosas en términos de un periodo relativamente largo. Y cuando lo vemos así, descubrimos que no se avanza mucho. Es cierto, por ejemplo, que ahora el gobierno ha puesto un empeño en mejorar varias cosas, comenzando con una serie de disposiciones que permitieron detectar áreas por donde había brechas y ponerle control, como cuando se dispuso quitar la exoneración de los impuestos a los combustibles a los choferes, por ejemplo, al área de transporte, u obligar a las empresas generadoras de electricidad a pagar el impuesto primero y después pedir el reembolso, como estaba aprobado por ley desde hace mucho, pero que no se había hecho y que se estaba prestando a evasión. Y por ahí faltarían varias cosas que quizás haya que llevar a cabo. Hasta ahora el efecto ha sido bastante positivo porque se ha comenzado a recaudar mucho más desde finales del año pasado que lo que venía teniendo lugar en meses previos.
Para cantar victoria yo creo que tendríamos que esperar un poco más de tiempo y ver ya que pase un buen tiempo a ver si la tendencia de eso es sostenible. Esto es como la guerra de trincheras, la Primera Guerra Mundial, que tú avanzabas 2 metros hoy y retrasabas 2 metros mañana. Y se estaban ahí moviéndose. Muchas gracias al licenciado Isidoro Santana y al doctor Alexis Cruz, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y director de la Universidad Asesora de Análisis Económico y Social, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.